Estamos en la era de la inteligencia artificial, donde tu privacidad ya no es lo que solía ser. ¿Sabías que el 90% de los datos que existen hoy se han generado solo en los últimos 2 años? Y lo peor, la mayoría de esos datos provienen de dispositivos y servicios que usas a diario. ¿Te has preguntado alguna vez qué tanto sabe Internet sobre ti? ¿Sabes cuántos datos tuyos están siendo recopilados en este mismo momento? Cada clic que haces, cada conversación que tienes cerca de tu teléfono podría estar siendo almacenada, analizadas y vendidas. Y no es paranoia, es la realidad en la que vivimos. La IA juega un papel enorme en esto. ¿Sabes qué tan vulnerable eres realmente? Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense, donde te enseñamos a cómo protegerte en el mundo digital. Yo soy Daniel y hoy vamos a desvelar cómo la inteligencia artificial recopila tus datos, cómo lo hace sin que te des cuenta y lo más importante, qué puedes hacer para protegerte. En un mundo donde la inteligencia artificial está en todas partes, ¿quién realmente controla tus datos personales? Y lo más inquietante, ¿qué están haciendo con ellos? Así que, ¿estás listo para conocer la verdad y proteger tu privacidad? Quédate con nosotros. Vamos a empezar desde lo básico. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, la IA no es solo lo que ves en las películas de ciencia ficción o los robots que hablan como humanos. La IA está en todas partes, en tu teléfono, en las aplicaciones que usas a diario e incluso en los electrodomésticos de tu casa. Es un sistema que imita la inteligencia humana, pero a una escala masiva. La IA aprende de nuestros comportamientos, toma decisiones y, lo más importante, recopila datos en tiempo real. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cómo recopila tantos datos la IA sin que apenas nos demos cuenta? La inteligencia artificial se alimenta de todo lo que hacemos en línea, nuestras búsquedas, los videos que vemos, los me gusta y hasta los lugares que visitamos. Sí, cada clic, cada movimiento que haces en el mundo digital está siendo registrado. Y todo esto pasa detrás de escena, sin que tú lo notes. La IA está constantemente aprendiendo de ti incluso mientras duermes. Y aquí viene la parte más importante. ¿Qué tipos de datos recopila la IA? Los datos recopilados se dividen en varias categorías. Por ejemplo, tenemos los datos personales como tu nombre, dirección, número de teléfono, que son recopilados cuando te registras en cualquier plataforma. Luego están los datos de comportamiento, que son esos pequeños detalles como las cosas que compran, los videos que te gustan o cuántas veces revisas tus redes sociales al día. Pero también la IA recopila datos sensibles como tu ubicación en tiempo real, lo que dices a tus dispositivos de voz e incluso lo que escribes en tus mensajes. Estamos hablando de un nivel de control inimaginable. ¿Te das cuenta del poder que tienen sobre ti? Sí, todo esto está siendo recopilado. ¿Cómo puedes estar seguro de que no están usando esa información en tu contra? La inteligencia artificial es increíble, pero también es una amenaza real para tu privacidad si no tienes cuidado. Entonces, ahora que sabes cómo funciona la IA y qué tipo de datos puede recopilar, quiero preguntarte, ¿has notado alguna vez que tu teléfono parece saber demasiado sobre ti? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has tenido esa sensación de que te están espiando. Para que entiendas realmente lo que está en juego, vamos a ver algunos de los casos más impactantes sobre cómo la inteligencia artificial está recopilando nuestros datos y los peligros que esto trae. Primero, el caso de Facebook. En 2020, la compañía fue acusada de haber recopilado sin permiso las conversaciones privadas de los usuarios a través de su aplicación de Messenger. La IA utilizaba en Facebook, escuchaba, analizaba y aprendía de nuestras conversaciones para generar anuncios más personalizados. Así es, te estaban escuchando todo el tiempo. Otro caso alarmante fue el de Google Home y Amazon Alexa. Estos dispositivos están constantemente grabando tus conversaciones e incluso cuando no les das órdenes. En 2019, se reveló que los empleados de Amazon escuchaban las grabaciones de los usuarios para mejorar la IA de Alexa. Pero ¿quién garantiza que solo la escuchaban para eso? Un tercer caso
que dio mucho que hablar fue el de reconocimiento facial en las calles de China. Las cámaras inteligentes, impulsadas por IA, rastrean a los ciudadanos en tiempo real. El problema aquí es que no solo recopilan imágenes, estas cámaras están vinculadas a tu entidad digital, con información sobre dónde vives, dónde trabajas e incluso con quién te relacionas. Otro caso reciente fue el hackeo masivo de Ring, una empresa de cámaras de seguridad. Los hackers lograron acceder a las cámaras en hogares de todo el mundo, obteniendo acceso a videos privados. Lo preocupante es que la IA detrás de estos dispositivos también estaba recopilando datos sobre los hábitos de las personas en sus propias casas. Imagina lo que alguien puede hacer con toda esa información. Y no podemos olvidar lo que ocurrió con TikTok. Esta red social fue acusada en varias ocasiones de recopilar datos biométricos de los usuarios, como el reconocimiento facial y la voz, sin su consentimiento claro. De hecho, el gobierno de los Estados Unidos lanzó investigaciones para saber hasta dónde llegan esos datos y si están siendo utilizados por terceros. Finalmente, está el caso de Clearview AI, una empresa que recopiló más de 3.000 millones de imágenes de personas sin su permiso, utilizando fotos de redes sociales y sitios web. Estas imágenes fueron vendidas a diversas entidades gubernamentales para reconocer a ciudadanos por sus rostros. Esto sin que la gente lo supiera. Cada uno de estos casos muestra lo vulnerables que somos frente a la inteligencia artificial y cómo los datos que creemos que son privados en realidad no lo son. La IA está en todas partes y si no tenemos cuidado pueden estar recopilando más información de la que te imaginas. El caso de Apple Siri de 2019, el uso de la IA por parte de gobiernos para monitorear a sus ciudadanos, Spotify recopilando datos de tus hábitos de escucha, o los autos inteligentes de Tesla, recolectando desde tu ubicación en tiempo real hasta los lugares donde estacionas o las rutas que usas. El control total a través de la tecnología está más cerca de lo que pensamos. Antes de continuar, si tienes alguna historia personal o conoces algún caso sobre recopilación de datos a través de la inteligencia artificial que te haya impactado, compártelo con la comunidad en los comentarios. Quisiéramos saber lo que piensas. Ahora hablemos de algo que muchos subestiman, cómo la inteligencia artificial recopila nuestros datos. No es magia, es tecnología y está en todas partes. La IA tiene varios métodos para recopilar datos y lo utiliza prácticamente en cada paso que das en el mundo digital. Uno de los métodos más comunes es el seguimiento de tus actividades en línea. Esto incluye cada clic que haces, cada página que visitas y, por supuesto, cada producto que compras. Todo queda registrado y almacenado por algoritmos de inteligencia artificial que analizan y predicen tu comportamiento. Uno de los grandes responsables es lo que llamamos cookies. Estas pequeñas piezas de código se almacenan en tu navegador y siguen tu actividad en diferentes sitios web. ¿Sabías que algunas cookies pueden compartir esa información con terceros sin que te des cuenta? Cada vez que aceptas una política de privacidad sin leerla, podrías estar permitiendo la recolección masiva de tus datos. Otro método común es el uso de micrófonos y cámaras. Algunas aplicaciones de IA utilizan el micrófono de tu dispositivo móvil para escuchar palabras claves que mencionas en conversaciones cotidianas. Los asistentes virtuales como Siri, Alexa y Google son otro gran ejemplo. Estas IA están diseñadas para aprender de ti y mejorar su rendimiento cuanto más las usas. Pero, ¿cómo lo logran? Escuchan tus peticiones y, aunque no te des cuenta, almacenan datos sobre lo que preguntas, cuándo lo haces y hasta cómo hablas. Todo ese material para sus algoritmos. Y luego tenemos el uso de la Big Data. La IA puede acceder a enormes bases de datos que recopilan información no solo de lo que haces en línea, sino de también lo que haces fuera de ella, como tu ubicación física mediante GPS, tu historial de compra en tiendas físicas o hasta la información de tus dispositivos conectados a Wi-Fi. Todo esto se combina para crear un perfil extremadamente detallado de cada uno de nosotros. La tecnología que hace posible todo esto incluye algoritmos de Machine Learning y redes neuronales, capaces de procesar cantidades masivas de información y detectar patrones en tus comportamientos,
intereses y preferencias. Estos algoritmos se entrenan con millones de datos para personalizar sus experiencias, pero también para saber cada vez más de ti. Entonces, ¿te habías dado cuenta de cuántas formas distintas hay para que la inteligencia artificial recopile tus datos? Quizás no puedas escapar de esta recolección, pero sí puedes aprender a protegerte mejor. Hasta ahora hemos visto cómo la inteligencia artificial recopila una cantidad alarmante de datos, pero ¿cómo puedes proteger tu privacidad en este mundo cada vez más conectado? Aquí te doy algunos pasos claves que puedes implementar desde hoy. Primero, ajusta las configuraciones de privacidad en todas las plataformas que utilices. Redes sociales, aplicaciones móviles y servicios en línea siempre ofrecen configuraciones para limitar la cantidad de datos que compartes. Aunque parezca básico, muchas personas ignoran estas configuraciones y terminan dando más información de la que creen. Segundo, limpia tus cookies y desactiva el seguimiento en línea. Puedes hacerlo desde la configuración de tu navegador. Esto no solo ayuda a mantener tu privacidad, sino que evita que las plataformas sigan tus movimientos en la web. Menos datos en los algoritmos, menos control sobre ti. Otro consejo es utilizar una VPN. Y como lo vimos anteriormente en este canal, este tipo de herramientas te permiten navegar de manera anónima y proteger tu conexión de miradas curiosas. Así, aunque la inteligencia artificial intente rastrear tu actividad, le será mucho más difícil conectar tus acciones con tu identidad real. No te olvides de la autenticación en 2 pasos. Es una de las barreras más efectivas para proteger no solo tu privacidad, sino también tu seguridad. Con esta opción activada, cualquier intento de acceder a tu cuenta tendrá que ser verificada por ti, lo que complica las cosas para cualquier intruso, incluso la inteligencia artificial que intente robar información. La inteligencia artificial puede ser poderosa, pero con las herramientas correctas, tu privacidad está en tus manos. ¿Cuántos de estos pasos ya aplicas en tu día a día? Déjamelo saber en los comentarios y si tienes más tips, compártelos también. Ya lo has visto, la inteligencia artificial está cambiando el mundo y está recopilando más información sobre nosotros, de lo que jamás imaginamos. Desde nuestras búsquedas en Internet hasta la manera en que interactuamos con nuestro dispositivo, la pregunta es, ¿cómo vas a protegerte? Hemos hablado sobre qué es la inteligencia artificial, los tipos de datos que recopila y cómo podemos tomar medidas para proteger nuestra privacidad. La clave aquí es la conciencia y la acción. No basta con saber lo que pasa, es fundamental actuar. Configura tu dispositivo, ajusta tu privacidad y sobre todo, mantente alerta. Recuerda, cada clic, cada búsqueda, cada interacción genera información que la IA puede utilizar. Y aunque suene aterrador, tú tienes el control. Si tomas las medidas adecuadas, no dejes que te rastreen sin tu consentimiento. Si este video te ha ayudado a entender mejor los riesgos y cómo protegerte y proteger tu privacidad, dale like, compártelo con alguien que también necesite saberlo y no olvides suscribirte a Hack Defense para más consejos sobre cómo mantenerte seguro en el mundo digital. Yo soy Daniel y has visto Hack Defense. Nos vemos en el siguiente video y mantente seguro.